Vamos a darle un pequeño repaso a la economía mexicana con el mundo. Y es que el día de ayer el presidente dio unos datos sumamente importantes sobre cómo México logró crecer incluso más que grandes potencias. Y es que bueno, el tema de la guerra, el tema de la inflación, el tema del desabasto de gas y de hidrocarburos, también todo derivado y abonado al conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en el cual se metió a la mala la Unión Europea, la OTAN, en una bronca, en un problema que no les correspondía, y que los que han salido más afectados, pese a las sanciones económicas que intentaron imponer al gobierno ruso, han sido ellos. Ellos están teniendo ahorita, a par de días de fin de año, el problema brutal en cuanto al frío y al desabasto de gas. Están habiendo apagones programados para que no se queden o se vaya a ver un cortón, por ejemplo, en Francia. En medio de todo esto, pues hemos visto cómo hay economías de países brutalmente gigantes, potencias, que este año se vieron bastante mermadas por la situación, el contexto global. Y eso se dio también, abonó a que la buena gestión que hizo el presidente López Obrador de la pandemia, la buena gestión que hizo el presidente López Obrador con el tema de los hidrocarburos, logren que México supere a potencias económicas como lo son Alemania, Japón, y bueno, no es potencia, pero también siempre sale por encima de México, España. La economía mexicana creció más que Alemania, Japón y otras potencias, presumió el gobierno. El gobierno dio a conocer que la economía del país mantiene un crecimiento estable a comparación de otros países, miembros de organizaciones de la cooperación y desarrollo de la OCDE, como Alemania, Italia, Japón o Estados Unidos, entre otras naciones. A través de la cuenta de Twitter, el gobierno mexicano señaló que las grandes economías pierden impulso. México se ubicó en noviembre del 22 en 100.6 puntos, siendo el segundo más alto de todos los países del organismo, superado únicamente por Irlanda a 101.4 puntos, pero por encima del promedio, el cual fue de 98.3. Mientras las grandes economías pierden impulso, la de México mantiene un crecimiento estable para los próximos meses, según el índice de los principales indicadores compuestos por el OCDE, una vez en noviembre del 22. Y es que ahí están parte, de la información, cómo México pues le ha logrado rebasar por la derecha a las grandes potencias económicas como Alemania, Italia, Japón o Estados Unidos. ¿Y por qué les mencioné España? Porque miren lo que está saliendo el día de hoy, esto en un diario español. Y es que, lógicamente, desde acá lo vemos con motivo de orgullo, ¿no? México logró superar la economía alemana, logró superar a la economía italiana, logró superar a la economía japonesa, logró superar a la economía de Estados Unidos. Pero del otro lado del mundo lo ven a la inversa, ¿no? Lo ven como un fracaso. Es decir, Olaf Scholz fracasa ante México y logra México rebasar la economía alemana. Y es que en España esto es un show. Y es que siempre nos han visto pues como menos, del hombro para abajo, como colonia. Y ahorita el que los indios mexicanos estén superando en algo o en muchas cosas al gobierno español, pues sí les molesta, sí les raspa, sí les lastima. Y miren cómo titulan sus notas: nuevo éxito, entre paréntesis, de Sánchez. ¿Cómo manejan igual el repudio a los presidentes de la misma forma, ¿no? Nuevo fracaso de López, de Lopitos. Y acá, nuevo éxito de Sánchez, como si llamarte por tu apellido fuera menospreciarte. En fin, México desbanca a España como principal economía de habla hispana. España cerrará
el 2022 como la 16ª mayor economía mundial, 2 escalones por debajo del puesto ocupado el año pasado en la Liga de la Economía Mundial, colocándose un puesto por detrás de México, que pasa a ser el mayor de habla hispana del mundo, según las previsiones del CBR. Según la consultoría británica, la economía azteca se mantendrá en la misma posición durante todo el horizonte de las proyecciones que alcanzan hasta el 2037, salvo el 2027, cuando intercambiará su posición con España para volver a adelantar posteriormente a la economía y situarse ambos países dentro de 15 años en los mismos puestos actualmente entre las 191 economías analizadas. En el caso de España, el CEBR anticipa que la tasa anual de crecimiento del PIB se reducirá a un promedio de 1.7% entre el 23 y el 27, mientras que el resto del horizonte previsto prevé que el crecimiento económico se ralentizará aún más, hasta un promedio de 1.5% anual. A nivel global, la consultora destaca que la economía mundial superará en 2022 por primer lugar el umbral de los 100 billones de dólares y augura que para el 2037 alcanzará los 207 billones de dólares. En este sentido, los autores advierten que al final del horizonte sus proyecciones para Europa representarán menos de una quinta parte del Producto Interno Bruto Mundial en dólares, frente al 21.9 esperado en el 22 y al 33.8 de hace 15 años. Pues se desinflan la eurozona, se desinfla la economía europea y bueno, esto es importantísimo. Los datos que están arrojando que México pues tendría este mismo rumbo, a diferencia de lo que decían las otras planificadoras de cómo iba a funcionar México, que bueno, decían que este año iba a ser viento en popa, pero que el año entrante iba a estancarse y que el que sigue iba a fracasar terriblemente. Ahora vemos cómo pues cambia todo esto y pues finalmente aseguran en España tendrá México un crecimiento por encima al del gobierno, sí, al de España. Será mejor México desde este año hasta el 2027. Es decir, se auguran 5 años en el que el gobierno mexicano, en el que la economía mexicana esté por encima de la economía española y también por encima de varias economías de Europa. Esto es importantísimo, sobre todo porque esto va trayendo cada vez más y más y más inversiones, los cuales se convertirán en una gran derrama económica y un crecimiento todavía más grande para el territorio nacional.